fuerza. Diga conmigo, venciendo toda depresión y desánimo. Pero dígalo así, con ganas. Venciendo toda depresión y desánimo. Ahora dígaselo a que está ahí al lado suyo o delante o detrás. Venciendo toda depresión y desánimo. Vamos, ¿está preparado? Gracias, Espíritu Santo, por las cárceles que serán abiertas el día de hoy y por lo que tú vas a hacer en cada vida en el nombre de Jesús. Depresión, la palabra depresión, según la OMS, cuando usted escuche la OMS, se refiere, seguramente usted lo sabe, pero yo se lo digo también, la Organización Mundial de la Salud. Define depresión como lo siguiente: enfermedad o trastorno mental. Trastorno, hágase así, señálese para aquí para el cerebrito, trastorno mental que se caracteriza por un bajo estado de ánimo, sentimientos de tristeza, alteraciones del comportamiento, del pensamiento, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés y de capacidad para disfrutar de las cosas de la vida, de las cosas cotidianas. Tú dices, como mucha gente le dice, me da lo mismo, ¿qué quieres hacer? Me da lo mismo, y está, me da lo mismo todo. A veces está en un estado de esto. También dice que es cansancio, desmotivación, irritabilidad, pesimismo ante el futuro, pérdida de confianza en uno mismo y en los de los demás, disminución de la concentración y aún la memoria, intranquilidad, puede llevar a producir trastornos del sueño y disminución. Se lo digo, si esto se enciende, que se apagó, porque lo estaba leyendo. A veces le pasa. Disminución, a ver si me deja leerlo, muy bien, del apetito. En general, el apetito a veces alimenticio, en un matrimonio el apetito sexual, o el relacionarte con otras personas. Estas cosas, cuando uno está en estos estados, dejan de ser. También el apetito espiritual, no tiene ganas de orar, no tiene ganas de leer, no tiene ganas quizás de acudir a la iglesia o estar entre hermanos. Y la Biblia nos habla de esto, siempre nos ha hablado de esto, de sanar y vencer toda depresión, todo desánimo, toda tristeza, que en momentos de la vida llaman a las puertas de nuestra mente, de nuestro corazón. Porque todos hemos, de alguna u otra manera, pasado por momentos así. ¿Cómo estás hoy? No sé, hoy estoy. ¿O no? ¿O eso no me ha pasado a mí? Y estos estados lo que quieren es romper el propósito divino que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros y acabar con eso que Dios está haciendo. Por eso el apóstol Pablo, el capítulo 4 de Efesios, verso 23, dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra... Seáis renovados en el espíritu de vuestra... Espíritu de vuestra mente. Tome nota. Y dice el verso 31 de esa misma epístola, capítulo 4, dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, iras, gritos, maledicencia. Esto se me volvió a apagar. Así como toda malicia. Que sea quitado todo eso, toda nuestra amargura, el desánimo, la depresión, la ansiedad, la desmotivación, el pesimismo, la tristeza, que solo está aquí dentro. Solo está aquí, dentro de tu cabeza o en las emociones. Está ceñido una cosa con la otra. Y tiene que ver con eso, con nuestra mente. Es ahí, aquí dentro, donde en el mundo del campo espiritual el enemigo lanza la semilla. Y si esa semilla se cuela, esa semilla, digamos, que pasa todas esas barreras, esas herramientas que ha puesto la palabra de Dios en nosotros y el Espíritu Santo, si logra pasar esa barrera y entra en nuestra mente, comienza a germinar. Y comienza a ahogar la obra que Dios está haciendo. Todos en la Biblia, si usted lee la palabra de Dios y la estudia y reflexiona en ella, todos tuvieron que luchar en algún momento contra el desánimo, tuvieron que sanar de depresiones muchas veces, tuvieron que afrontarla y el mismo Jesús los ayudó a afrontarla. La vida de Pedro, ¿cuántas veces cayó Pedro? ¿Cuántas veces se desanimó? La vida de Marta, de María, como comentábamos la semana pasada. El mismo Pablo, que el mismo ángel de Dios tiene que visitarlo allí porque estaba... aquellos dos discípulos que iban camino de Maús, que iban cabizbajos, iban perdidos, iban tristes, iban con algo dentro que se les había colado.
Pero hay un texto en la Biblia, a pesar de que está en toda la palabra, hay un texto que expone la depresión de una manera clara. La depresión, el desánimo que vivió un hombre de Dios. Y nos relata este texto cómo comienza ese estado mental, ¿no es? En la mente. Y cómo salir de ese estado. Y lo vemos en el profeta Elías. ¿Cuántos conocen al profeta Elías? Elías era un ungido del Señor, era un profeta en su tiempo que la unción fluía de una manera tan especial a través de él. A través del profeta, el Dios resucitó a un niño, ¿recuerda? Cuando él ora por el niño de aquella viuda y resucita, por la boca del profeta Elías, el Señor cerró los cielos sobre Israel y estuvo sin llover ni caer rocío por 3 años y medio. Él dijo, comience la sequía. 3 años y medio de sequía para toda la nación de Israel y las naciones que habían a su alrededor. Él experimentó en esos 3 años y medio de sequía la provisión de Dios. Él vio cómo Dios lo lleva el espíritu al arroyo y ahí en el arroyo venía un cuervo o venían cuervos y le traían pan y le traían carne y él comía. Él vivió esa provisión y cuando aquel arroyo se secó, Dios había provisto una viuda que cuando él ve dice, no faltará aceite de la vasija ni en la tinaja faltará harina hasta esta sequía termine. Y fue provisto para él, para la viuda y para el hijo de aquella mujer. O sea, él estuvo viendo a lo largo de toda su vida la mano de Dios, la unción de Dios. La lluvia comenzó a caer por su palabra. Y él también vio cómo el fuego de Dios cayó sobre el sacrificio en el Monte Carmelo cuando él convoca a 450 profetas de Baal que fueron vencidos, que el fuego de Dios cae y consume el sacrificio que él había preparado. Una vez hablamos de esto, que había mojado aquel sacrificio y cae el fuego de Dios. Estaban los profetas de Baal, estaba el pueblo de Dios, estaba el propio rey Acab y ellos todos vieron esto. Entonces, ¿cómo un creyente, me pregunto yo muchas veces, que tiene testimonios del poder de Dios, testimonios de cómo Dios te ha provisto mes a mes, que te ha sacado a veces de tantas cosas, cómo un creyente que ha experimentado en su vida la sanidad, el toque de Dios, el ver la mano de Dios obrando, has de alguna manera sentido el fuego de tu Espíritu Santo en tu interior, has visto, has creído, cómo de pronto puede caer en un estado depresivo, en un estado de desánimo, en un estado de angustia, de tristeza. ¿Cómo salir de ese estado? ¿Cuántas veces nos ha pasado que has estado enfermo y estás orando y vuelves en sanidad? ¿O tienes un problema laboral y ves la mano de Dios? ¿O financiero? ¿O emocional? ¿O familiar? ¿O a veces contigo mismo? Y ves cómo Dios ha obrado. Has orado y ves la mano de Dios. Y quizá a los pocos días o a la semana comienzas a hundirte en este estado depresivo. Ese es el nombre que le ponen. A veces no sabemos ni por qué estamos en ese estado. Y entonces buscamos una razón. Porque le buscamos razón a todo, ¿no? ¿O no? Sobre todo cuando no entendemos las cosas, inventamos razones. Pero ¿cómo vencer o sanar? Como quiera verlo, le puede dar el término medicinal o el término espiritual, como quiera decirlo. Medicalmente puede decir cómo sana y espiritualmente dice cómo vence, pero es lo mismo, diferentes palabras para la misma condición. Y Dios nos enseña, nos revela en su palabra todo esto. Elías lo vivió, Elías lo dejó plasmado en el primer libro de Reyes. ¿Para qué? Para ayudarte a ti, para ayudarme a mí, para ayudar a aquellos a tu alrededor. Porque hay más gente de lo que usted cree en este estado a su alrededor. Quizá usted ha pasado por este estado y ni siquiera ha sido consciente de ello. Elías pasó de esas victorias a deprimirse, a encerrarse en sí mismo, a boicotear o dinamitar su propio ministerio, su propio llamado, a encerrarse en la soledad, huyendo aún de sus amigos. Primera de Reyes 19, que es el texto que trataremos hoy, versos 3 y 4, hablando de Elías, dice, él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor,
toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Uf. Estamos hablando del profeta Elías. ¿Sabe quién era Elías, verdad? El ungido del Señor, el más ungido que había en ese momento sobre la faz de la tierra. Ese estamos hablando. La unción de Dios estaba sobre él. Y estamos viendo cómo él experimenta miedo, inseguridad, soledad, quiere huir, se encierra en su propio mundo, se va a caminar por un desierto. ¿Por qué? Porque está encerrado en sus propios pensamientos, él pide morirse, está desganado, está frustrado, está desmotivado, está aburrido y comienza a compararse con otras cosas. Yo no soy mejor que mi padre. Empieza a hacer comparativas. En otras palabras, usted ha escuchado alguna vez, se le cayó el mundo encima, ¿verdad? ¿Alguna vez se le ha caído el mundo encima? Como decía Mafalda, ese texto famoso, decía, bájenme del mundo, que no paren el mundo que me bajó. Alguno quiere bajarse del mundo, ¿verdad? Pero, ¿por qué se llega a esto? ¿Qué es lo que sucede? Lo vemos en los versos anteriores, versos 1 y 2 de este capítulo 19 de Reyes. Dice, y Acab le contó a Jezabel, que era la reina, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas, 450 profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de cada uno de ellos. Acaba de vencer 450 profetas de Baal. El pueblo los había cogido y había dicho, es verdad, nos han estado engañando todos estos años, Baal nos dio, ustedes nos han engañado, nos han robado todo. Y el mismo pueblo se vengó sobre esos profetas. A los 450 profetas les cogió y les cortó la cabeza. Usted no le corta la cabeza a nadie, eso era aquella gente. Y después de eso, comienza a llover, o sea, se acaba la sequía. Ve el mismo Elías, ve todo el pueblo como el fuego de Dios baja de los cielos y consume el sacrificio. O sea, testimonio, ¿es para alegrarse o no? ¿Usted se alegraría? Nos alegramos por menos. ¿Cómo será ver ese fuego cayendo de los cielos y la gente sorprendida y el pueblo se agachó y adoró al Señor? Aquello sería, vamos, es para alegrarse. Y sobre todo cuando Elías llevaba 3 años y medio escondido con esta viuda y el niño, sin profetizar. Y que yo creo que Elías lo que está pensando es que con esta gran demostración del poder de Dios, el pueblo va a entender que Dios es poderoso y el pueblo me va a reconocer como profeta y al final se va a arrepentir y las cosas van a cambiar. Y aquí está el propio rey Acab que está viendo que Dios es Dios y que no hay otro como él. ¿O no? Y ahí está Elías. Está pensando que bueno, las cosas comienzan a cambiar. Quizás estaba reconociendo, esperando Elías que lo reconocieran y que lo llevaran a la corte y que dijeran, vamos a quitar todos los baales y todo, porque ahora sí, Elías, y gracias a tu palabra, eres un hombre de Dios. Y ha comenzado a llover, que la hambruna era tal que mucha gente había muerto ya en el país. Y él está en todo esto y resulta que lo que recibe es otra cosa. Que la reina quiere vengarse. La reina ha fijado su atención en él y le ha dicho, mañana a estas horas te voy a cortar la cabeza como tú se la cortaste a mis profetas, le dice la reina. Y ha jurado que no va a parar hasta acabar con la vida de Elías. Le está diciendo en otras palabras, no vas a salir de esta. Le envía el mensaje. Porque sabe, el enemigo está derrotado, pero el enemigo puede acusar. El enemigo puede hablar, el enemigo puede decir. La cuestión es si tú dejas que eso que dice el enemigo entre en tu mente. Y ahí es donde se vuelve poderoso. No en lo que dice el enemigo, en lo que entra a tu mente o a tu corazón. Elías estaba en el punto de mira, especialmente después de esta gran victoria, especialmente después de que tú has orado y se has visto cumplido una oración y has estado orando por aquello y ves que Dios está haciendo algo y tú te alegras, qué bueno, llevo orando por mi amigo y veo que esa actitud está cambiando y qué bueno, y comienzas a alegrarte. Pero el enemigo también lo tiene enfilado, ¿o no? El enemigo también lo tiene enfilado. Y ves cumplida una oración, que se está realizando un sueño en tu vida, ves la mano de Dios y entonces quieres más, entonces dice deseo más de Dios y de pronto el diablo también habla, porque al mismo Jesús le habló
El acusador se presenta y la cuestión es que Elías recibió esa flecha envenenada, la dejó entrar a sus pensamientos, esa flecha, ese pensamiento de derrota, prestó atención a las noticias que venían del mismo infierno, ajenas a la palabra de Dios. Hay consejos que te puede dar un amigo que vienen del mismo infierno si tú no sabes. ¿Lo sabías? Y hay creyentes que a veces siguen estos consejos porque no conocen la palabra de Dios o porque es lo que anhelan en su corazón. Elías dejó entrar una noticia del infierno ajena a lo que Dios le había dicho para su vida, para su sueño, para lo que Él le había mostrado a Elías. Si hay algo que va en contra de los sueños que Dios puso en tu corazón, no dejes entrar pensamientos contrarios a esa voluntad de Dios. Elías sabía que Jezabel, esta reina, había hecho mucho mal, había matado profetas, había escrito leyes contra Dios, había hecho un montón de idolatría, era bruja, era hechicera, se había rodeado de tanta gente malévola. Pero Elías le creyó a las tinieblas, hizo caso a lo que oyó, lo dejó entrar. Y una vez que la voz del mundo, la voz de las tinieblas, ha entrado en su mente, los pensamientos de Elías cambian. ¿Qué cambió los pensamientos de Elías? Escuchar la voz del enemigo. Que el enemigo no se le presentó, lo hizo a través de Jezabel. Lo hace a través de un problema, lo hace a través de una circunstancia, lo hace a través de una condición, lo hace a través de un consejo muy amigable que nada no era. Entonces sucede. No está pensando Elías en todo lo que Dios ha obrado en su vida, de dónde lo ha sacado, cuántas veces ha visto su mano. Ahora Elías no está pensando en la resurrección de aquel niño que había acontecido unas semanas antes, ni en la profecía, ni en la sanidad, ni en la provisión. Elías, ¿cómo te ha provisto Dios por 3 años y medio de sequía? Tú has visto la mano de Dios, has visto su protección, pero ahora Elías es atrapado, es atado, es amarrado en sus pensamientos, atado, atornillado como cadenas. Pensamientos de miedo, pensamientos de derrota, pensamientos de enfermedad, pensamientos de amargura. Y Elías comienza a decir, no puedo, ¿qué voy a hacer? Yo no sé, soy un don nadie. Otra vez voy a tener que huir. Otra vez cuando yo creía que se había solucionado el problema. Ahora ya empezó a llover y ahora otra vez otro problema. ¿Te ha pasado? La mente, los pensamientos. Por eso el apóstol Pablo escribe, renueva tu mente. Lo dice el apóstol, ¿no? Renueven sus pensamientos. Y no una vez al año. Que no hace daño, dice el dicho, ¿no? Cada día tú tienes que renovar tu mente, renovar tus pensamientos. Por eso también dice el salmista, nuevas cada mañana tu misericordia y mis pensamientos se ajustan a tu misericordia. Cada mañana tienes que renovar tu mente. Y el día que no renuevas tu mente, puede ser que los pensamientos del enemigo comiencen a brotar en tu interior. También dice el apóstol, en todo lo bueno, en todo lo digno, en todo lo justo, en todo lo puro, en esto pensad. ¿En qué pensamos? ¿Usted cree que Elías está pensando en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro? ¿Qué está pensando Elías? Lo que dejó entrar a su mente. Pero Elías, por supuesto, yo entiendo a Elías porque Elías no conoce a Pablo, ¿no? Pablo es un par de miles de años después de Elías, pero nosotros sí lo conocemos. Entonces, como Elías no conoce a Pablo, Elías no está renovando su mente, ni está pensando en todo lo bueno, sino que le da vuelta a la voz del infierno, a la voz del enemigo. Está ahí pensando lo que Jezabel ha dicho y está trabado con eso. Yo no sé, me quieren matar, yo no sirvo, yo no valgo, ¿y ahora qué? No es lo que yo pensaba, esto no es así, yo no, si no fue por mis padres, porque no soy mejor que mis padres, a lo mejor fue cuando era pequeño, a lo mejor fue no sé cuánto, pues esto, pues lo otro. ¿Sabe lo que necesita Elías? Un psicólogo necesita Elías, ¿o no? Porque en aquel tiempo no habían psiquiatras, pero psicólogos sí. Porque en estos tiempos lo que necesita es un psiquiatra. Porque está mal y tiene que ver con su mente, con su estado mental. Tiene problemas en sus pensamientos, en su mente. Y no hay mejor terapia que la que da el mismo Jesús, que nos enseña la palabra de Dios, Dios o el Espíritu Santo. Pero Elías tiene que estar dispuesto a escuchar la voz de su psicólogo. Tienes que estar dispuesto.
Tienes que estar dispuesto a escuchar otra voz que no sea la voz suya, la voz de su mente, la voz que lo ha atrapado en su interior. Tiene que escuchar una voz diferente a la suya. Tiene que escuchar la voz de los cielos, que es la única que puede sacar la voz de las tinieblas que ya ha empezado a germinar en su mente, a arraigar en su cabeza. Elías está depresivo y encerrado en su propio cuadro clínico. Cualquiera podría entenderlo rápidamente. A veces puedes estar con una persona, puedes sentarte con una persona, puedes estar, como decía la esposa de mi esposa en la alabanza, en un concierto rodeado de gente, pero estar ausente, porque tu mente está encerrada en una mazmorra de oscuridad que tú mismo has creado. No la creó el enemigo. A veces nuestros pensamientos, vamos poniendo barrotes y barrotes con nuestros pensamientos y cuando nos damos cuenta estamos encerrados. O emociones. A veces con nuestras emociones es un barrote, estás sintiendo cosas que no son y no las frenas y estás poniendo un barrote. Dios te dice, por ahí no van los tiros, y tú pones otro barrote porque tú quieres. Y cuando te das cuenta, te has hecho una hermosa cárcel y estás metido dentro. Y ahora quieres salir. Y a veces no quieres salir porque tú crees que dentro de la cárcel está mejor que fuera. Pero ¿sabes? Jesús vino para traer libertad. Para abrir las puertas de las cárceles que muchas veces nosotros nos hemos en nuestra mente, en nuestro corazón, encerrado. Cautivo estaba Elías de sus propios pensamientos, depresivo y encerrado en sí mismo. Tenemos que creer. ¿Qué hace Dios con Elías? Pues lo mismo que hace con nosotros. Porque el corazón y la mente del hombre es la misma a través de todas las generaciones. Usted y yo somos hombres de Dios, ¿verdad? Elías era un hombre de Dios, ¿usted lo cree? ¿Era un ungido? Dirá que está a tu lado, soy un ungido. Dígaselo. Entonces, ¿puede un ungido estar en esta condición? Bueno, pues mira a Elías. ¿Y qué hace Dios? ¿Sale con el zapato, le da dos narcadas y se va? No. Eso queremos hacer nosotros a veces los pastores. Y por eso yo le compro zapatos a mi esposa de goma blandita. Versos 6 y 7. ¿Qué hace Dios con Elías? Ahí lo tenemos. Y acostándose bajo el enebro, Elías se durmió. Y aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró, y aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. ¿Qué hizo Elías? Comió y bebió. ¿Y qué hizo? Comió y bebió y volvió a acostarse. Dirá que está a tu lado, descansa, tranquila, que hay más. Mire, Dios no te condena. Dios no te cae encima. Otra vez así, Elías, no. Eso lo hacemos a veces los hombres. El enemigo sí te acusa de tu condición. El enemigo sí te va a decir, ves, eres un don nadie. Ahora, ¿para qué tanto oraste? ¿Para qué tanto dijiste? ¿Para qué tanto hiciste? El enemigo te va a decir, tú eres un cristiano, tú estás ungido. Eso te va a decir el enemigo. ¿Por qué? Porque ya se ha apoderado ese pensamiento de tu mente. Y te acusa porque ha atado tu mente. Te acusa porque tú te encuentras encerrado en tu propia mazmorra de oscuridad. Y entonces te acusa. No es la voz de Dios la que te dice no vale, no sirve, ¿para qué tanto creer? No es la voz de Dios. Aunque siga siendo, vuelvo y te digo, ungido, porque no tiene nada que ver con la unción. Elías está cansado porque hay una batalla en su mente que es más dura que un largo día de trabajo. Hay gente que está cansada. ¿Y qué ha hecho? Porque tiene problemas aquí, está batallando con su mente todo el día, batallando con su mente. Y eso se cansa más que hacer 4 planchas de bloque. Está ahí. Y ya son muchos años, la sequía, el Jezabel, el rey, los profetas, la hambruna. Y ya les digo, a veces sucede, arreglas una situación, ya solucionaste el problema de los niños en el colegio y ahora te salta el problema con la esposa. Estás más o menos arreglando el problema con la esposa y ahora te salta un problema en el trabajo. Estás en la situación de trabajo que al final oraste y va mejorando y ahora que el trabajo mejora, se te rompe el coche. Al final conseguiste ahorrar para arreglar el coche y cuando arreglaste el coche dijiste gracias Señor por el coche, te hace el termo y la lavadora. ¡Plum, plum! Hay una subida de tensión y te rompe el termo y la lavadora. ¿O no? Y entonces dice, gracias Señor por el coche, estás mirando de la vaga, ¡plum, plum! Y ahora, 700 euros más. Y tú dices, ¿de dónde? ¿De qué? ¡Ay! Y entran en un estado de esta manera. Pero ¿sabes?
Al final alguien te dice, voy a sacar un préstamo que me voy a comprar el termo y la lavadora. Sacas el préstamo, que no es la solución, por supuesto, pero bueno, lo sacas. Y dices, ahora sí está todo el día, ya no le debo nada a nadie, y te sale un multito aquí. Y dices, ay, tengo un multito aquí. ¡Ay! Y el vecino te dice, a un amigo mío le pasó, será un tumor, vete corriendo al médico. ¡Ah! Vas al médico y te hacen la eso y dices, bueno, puede ser y tal. Y estás una semana esperando por la prueba y estás la semana amargado. ¿Por qué? Porque hay pensamientos aquí dentro. Y después de estar toda la semana amargado te dijo el doctor, no, eso no es nada, eso se te quita solo, es un espino. Porque todo está aquí. Y si fuera que dice, no, eso es un cáncer que te salió, sigue estando aquí, porque aquí es donde dice hay fe para superarlo, hay fe para vencer, hay fe para seguir adelante, ¿o no? Entonces, lo que hayas hecho aquí siempre te perjudica si te alejas de la palabra, de lo que el Señor nos enseña. Y Dios le dijo, levántate y come. No le dijo más nada. Dios le deja descansar, le deja dormir, no le presiona, ni le suelta un sermón. Si hubiese estado yo, hubiese llegado ahí, Elías, tú, que yo me voy a fijar de ti, que eres un modelo, tira de la cueva, le doy patada, sale de aquí, bandido. Si eres un ejemplo a un montón de gente, ¿o no? Él no sabía que iba a ser un ejemplo a un montón de gente. Y fíjese que Jezabel lo sentenció de muerte. Y es uno de los hombres que todavía no han muerto, que fue lavado con vida a la presencia del Señor. Me estoy acordando ahora de eso. Le da descansar, le da comida, porque le da alimento físico. Lo primero que tienes que entender es que tienes que comer bien. Porque cuando uno está mal, en su mente, come cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no tiene ganas de hacer comida, porque no tiene apetito, va a unos fritangos, se come unos dulces, se llena con unas galletas. Yo conozco gente que está todo el día con café. Desayuna café, almuerza café y cena café. ¿Por qué? Porque sí, así me ahorro la comida. No tengo ganas de cocinar. Pero tienes que hacer un esfuerzo, porque tu cerebro físico, este cerebro que todos tenemos físico dentro, necesita ser alimentado físicamente. Por eso él le pone una comida a Elías. Come, Elías, tranquilo, descansa, come. Y también el alimento espiritual. Claro que tampoco tiene ganas de alimentarse espiritualmente Elías, claro que no. Me decía un amigo que muchas veces ha estado entre nosotros, cuando su esposa estaba en la UCI, en el hospital, a punto, en las últimas, él decía, Damián, yo lo que hacía, yo iba a llegar a mi casa, yo cogía el móvil y me ponía a escuchar predicaciones de Gigi Ávila. Yo las tenía que ver. Yo sé que son raras a veces y son antiguas y el modelo y la forma, pero yo tenía que escuchar a Gigi Ávila. Habla de sanidad, habla de fe, habla de empuje, habla de creer, habla. Gracias a las predicaciones de Gigi Ávila que pude pasar todo este terremoto que pasó en mi vida. O sea, alimentaba. A pesar de su condición, alimentaba el espíritu. Alimentaba. Esto le ayudó a afrontar ese terrible golpe que le dio la vida. ¿Cómo? Qué importante es eso. Mensaje, que mira, estás en ese estado, alimenta tu mensaje de valiente, de poder, de alegría, tantas otras cosas. Aliméntese bien, física y espiritualmente. No sea como yo, cuando era adolescente. Porque el Proverbios dice, el que canta canciones al corazón afligido es como el que le quita la ropa en tiempo de frío. Es decir, hace frío, me voy a quitar la ropa. ¿Por qué le digo yo esto? Porque yo cuando tuve mi primer desastre emocional, golpe emocional, yo cuando eso escuchaba, cuando mi novia me dejó, yo escuchaba a Eros Ramazzotti, y yo escuchaba, por ti me casaré. ¿Conoce esa de Eros Ramazzotti, no? Es evidente, no sé cuánto, no sé qué. Yo decía, pero qué pedazo de tontaina que somos a veces las personas. ¿Por qué? No es que seamos tontaina, es que estamos metidos en esos pensamientos y lo que hacemos es autoalimentarlos. O la otra de Laura Pesini, que a mí me encantaba en aquella época. Tuve como 6 meses así, se fue de mi presencia. ¿O no? Y lo ponías otra vez y le das para adelante y le das para atrás, porque cuando eso estaban las cintas de cassette, le das para adelante, le das para atrás, le das para adelante, le das para atrás. El que no sepa algo de eso, que lo busque en internet, cintas de cassette, le das para adelante, le das para atrás. Se fue, amargado. Pregúntale a mi madre, que ella también sabía algo del tema. Y eso que lo disimulaba. Mi madre decía a mis hermanos, no le digas nada a Damián, no le digas nada a Damián. Si me acordaré yo, que lo escuché yo.
Porque somos así. Porque no queremos hacerle caso al psicólogo. ¿Tú se imaginas que le dice Dios a Elías, levántate, come? Y dice, no, no tengo apetito, no pienso comer nada, no. Somos así con Dios. ¿Por qué? Porque ya nos ha metido esa semilla al enemigo muchas veces. Entonces, el Espíritu Santo, hablaba yo la semana pasada de que es mi amigo, ¿verdad? Pero ¿sabe también qué es el Espíritu Santo? Es mi psicólogo, Él es mi psicólogo. Qué bueno. Yo me siento, a mí me gusta caminar cuando estoy orando, hay gente que se sienta, yo tengo que caminar. Yo camino con el Espíritu Santo, él diciendo, hablo tal, y el Espíritu Santo se pone a apuntar. A ser psicólogo se pone a apuntar. Yo no sé qué apunta, yo sé que él está apuntando porque después pasa el tiempo y me recuerda cosas. Dice, entonces yo sé que las tenías apuntadas, las apuntó. No sé cómo las apunta, pero las apunta de alguna manera. Entonces mi psicólogo, yo voy caminando, Espíritu Santo, esto y tal, y a veces, como a veces hay que vocalizar también, yo estoy hablando con él y esto, lo otro, y después me dice, ¿tú te estás escuchando? Claro que me estoy escuchando, ¿cómo no voy a estar escuchando? Y es verdad, qué chorrada estoy diciendo, yo me estoy escuchando. ¿O no? Por eso a veces es bueno vocalizar. Y eso es oración. Habla. Entonces él te va diciendo, y es lo que quiere el Señor hacer con nosotros. Hablar. Y entonces él se desahoga, vocalizo, reflexiono y ya le digo. Y a veces el psicólogo me pasa la factura y dice, la factura es tanto. ¿Sabes cuánto es la factura? El mejor psicólogo de la historia. La sangre de Cristo es la factura. Entonces me pasa la factura y ya está pagada por las llagas del Cordero. Nadie ha pagado una factura tan alta por mi sanidad mental. Él pagó esa factura. Elías come y bebe y se vuelve a acostar. Es decir, está recuperando fuerzas. Versos 7 y 8. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, le tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, y especifica el monte de Dios. Elías responde, Elías hace caso, Elías obedece lo que la palabra, lo que el Espíritu le dice. No se cierran bandas. No dice, yo no tengo ganas de caminar. Dice, yo no tengo ganas de comer. No. Sencillo. Caminar es bueno. Dile que está a tu lado, caminar es bueno. Es la mejor terapia que le da a Dios a Elías en este momento. Caminar, simplemente caminar. ¿Qué hay que hacer? Hay que ponerse de rodillas y tal. No, caminar. Y no camino poco. Caminar. Por eso a mí me encanta caminar. Buena terapia. ¿Por qué? Porque caminar te mantiene tu cuerpo centrado en lo que estás caminando y tu mente te mantiene conectado con el Espíritu. Porque si yo me pongo así a orar, hace mi cuerpo. Y otros lo pueden hacer, yo no. Yo digo la terapia que usa conmigo el Espíritu Santo. Con usted quizá use la de estar sentado y estar de rodillas, está bien. Pero esa la hizo y digo, qué bueno que ya la hiciste con Elías también. Y le da instrucciones sencillas. Come, bebe, levanta, camina. En otras palabras, movimiento. Versos 9 y 10. Cuando llegó allí al monte de Dios, entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y aquí vino a él la palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me están buscando para quitarme mi vida. O sea, en otras palabras, yo tengo razón por estar como estoy. Y te presento por qué estoy así. Tengo una razón terrible por esto. Qué bueno es Dios que en esta terapia Dios solamente le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿O no? Qué sencillo es muchas veces el Señor. Y Dios le escucha. Usted sabe cuando uno está así, ¿verdad? En estos momentos, cuando dice, no por mi culpa, yo no hice nada, yo esperaba, y yo no sé cuánto, y bueno, quizás fue mi culpa, quizás fui yo, pero estás tú hablando tú solo, contigo mismo, y creyéndote las historias que están en tu mente, porque al final te las crees. Y si no, solamente hay que poner los noticieros. Hace 4 años era la crisis, ¿no? Porque la crisis. Y después llegó el COVID, la pandemia. ¿Por qué? Porque son todos pensamientos del infierno que quieren entrar a nuestra mente. Y esto, lo otro. Y ahora ya se acabó la crisis, la pandemia, y ahora la guerra. La guerra, no, la central nuclear que va a reventar el mundo. Y mañana viene un meteorito, se va a caer la Tierra se va a acabar. Siempre.
La sociedad, el mundo te va a lanzar pensamientos en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que no cesará de mirar, la tierra y el sol no dejará de girar hasta que Jesús venga. No dejará de girar. No dejará de salir el sol sobre bueno, sobre malo. No dejará la gente de sembrar la tierra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga en su reino. Eso nos enseña la palabra de Dios. Pero claro, la sociedad tiene tendencia a lo negativo, a frustrar a las personas, a ser responsables a veces a los demás. De eso se trata muchas veces. Y a veces nos metemos en nuestro propio mundo personal, nuestra propia, como digo, cárcel que hemos creado. Pero Jesús, vuelvo y le digo, nos pido para darnos visión y vida. Elías está hablando, desahogándose, y dice cosas que no son verdad delante de Dios. Pero Dios no se pone a discutir con él. Eso no es verdad, Elías, eso no es así. ¿Se imagina? Eso lo puede hacer la esposa contigo, o cualquiera. Pero Dios está trabajando de diferente. Está dejando que Él se desahogue, dejando que Él se crea su historia. ¿Por qué? Porque quiere sacar a la luz lo que fue metido en tu mente, que salga a la luz. Y eso, vuelvo y le digo, eso es oración. A veces tienes que escupir el veneno que Dios ha sembrado en tu interior, tienes que escupirlo y reflexionar en ello. Versos 11 a 14 dice, entonces Dios dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes, quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible, de un viento apacible. Y sucedió que cuando Elías oyó, ¿cómo empezó la situación de Elías? Oyendo lo que Jezabel había dicho, ¿cierto? ¿Cómo va a cambiar su situación oyendo el silbo apacible de Dios? Oyendo al Espíritu Santo, oyendo y dejando que entre en tu mente, que entre en tu interior para sacar la voz de las tinieblas. Y Elías, sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? La misma pregunta que antes. Lo que pasa es que antes Elías, cuando se la hizo, él seguía en su mente, él seguía en su interior. No, porque estoy aquí, porque tal. Digan lo que te digan. Si tienes la voz aquí dentro, no, porque yo no sé, porque yo tal. Porque... Pero ¿qué hace Dios? Lo saca de esa condición. Sal fuera, mira. ¿Y qué va a haber? ¿Un viento? ¿Un temporal? ¿Qué hay? ¿El Teide? ¿Qué hay? ¿Las nubes? ¿Qué hay? ¿La borde? Mira las olas como rompen en la costa. Mira esto. Sal de tu interior. Pero Dios no estaba en nada de eso. Pero en ese momento Él reflexiona y oye el silbo apacible. Oye al psicólogo. Y le respondió. Y salió y se puso, ¿dónde estaba? Verso 14. ¿Qué haces aquí, Elías? Le pregunta por segunda vez. Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a tus profetas, he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Mira, lo mismo, ya no tenía tanto dado vuelta aquí, que parece que lo tenía aprendido, ¿verdad? No, porque yo no sé cuánto, porque no sé qué, porque yo de pequeño, porque yo de grande, porque no sé cuánto, porque no sé qué, y esto está ahí. ¿O no es así? Nos hacemos nosotros unas paranoias y cuando están dando vueltas no las creemos. Y Dios tenía el control. Dios mandó fuego, Dios mandó viento, Dios mandó todo esto, Dios mandó lo otro. Dios tiene el control de todas las cosas. Pero Él se preocupa por nosotros. Y Él se manifestó en un viento apacible. Tranquilo, seguro. Lo normal es que Dios se manifieste como se había manifestado en el sacrificio. Fuego cayendo, aquello no sé cuándo. Como Él había visto una sequía, empezó la lluvia, empezó una tremenda lluvia cuando se acabó la sequía. Estaba acostumbrado a ver a Dios en lo poderoso, en lo grande.
Y Dios dice, no te voy a hablar ni con fuego, ni con viento, ni con lluvia, ni con terremoto, ni con las piedras quebrándose en la montaña. Te voy a hablar a tu mente. Porque es tu mente la que está trastornada. Te voy a hablar a tu interior. Y voy a hablarlo tan bajito que vas a tener que poner atención. No, alza la voz que no te oigo. No voy a alzar la voz. Porque tienes demasiado en tu mente. Porque has creado tantas cosas ahí. Y te voy a hablar desde el silbo apacible. Créeme, Elías. ¿Qué haces aquí? Le vuelve a preguntar. O sea, que le da la oportunidad de verse a sí mismo. ¿Por qué estás así, Elías? No, porque tú sabes, porque yo tal, porque yo no sé cuándo, porque yo pensaba. Soy víctima de todo esto que está pasando en el mundo. Tengan misericordia de mí. Esto es injusto, no hay futuro. Soy el más desgraciado de todos. No queda nadie como yo. Soy el único que quieren matarme. Mira lo que dijo la Jezabel. Elías piensa que está solo y es falso. Es falso que esté solo. Dios tiene un plan y cuenta con Elías como cuenta contigo, pero tienes que salir de la cueva donde tú mismo te has encerrado. No puede venir el pastor y orar para sacar al demonio porque no fue el demonio el que puso la verja ahí. Donde tú mismo te has encerrado. Y es la voz de Dios que habla a tu espíritu, que habla a tu interior, la que te está llamando a salir de esa condición que está encerrada en tu mente. Versos 15 a 18, y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel. Todas esas rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no le ha besado. En otras palabras, Dios te hace saber que Él tiene todas las situaciones controladas. ¿O no? Que todo ha estado solo aquí. Aquí. Nada más. Cuando Goliat se presentó a retar a las tropas de Israel, todo el pueblo de Israel en su mente decía, no podemos con ese gigante. Es imposible. Estaba aquí y nadie se había ido a enfrentar con él. Llega David, que en su mente era libre, y dice, ¿qué pasó? Mira que hay un gigante ahí que está... eso no hay problema. Porque yo sé en quién he creído. Yo me enfrento. Es la batalla que tienes que vencer, la que está en tu interior. Y ya te digo, Jesús no le echó un responso a Elías ni al Espíritu de Dios, no. Le dijo, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Lo encomendó, mira, vas a tener que ir a ungir unos reyes más y vas a tener que hacer esto. Y que sepas tú que, en otras palabras, la casa de Acab y la casa de Jezabel será exterminada. No se lo dijo con esas palabras, pero lo entendió. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el control de las circunstancias que rigen al mundo. Él tiene el control. Y todo lo demás está en nuestra mente. Este acto que tuvo Dios con Elías redundó en que él saliera de ese cuadro depresivo. Así como mismo entró. Y él volvió a su misión, a su ministerio, a sus tareas. Dios entendió que lo primero que necesitaba este hombre era descansar. Lo dejó dormir, lo reconfortó, lo alimentó, no lo censuró, no le obligó a tomar una decisión rápida. Sabía que necesitaba recuperarse de todo esfuerzo físico, emocional y espiritual. Y en otras palabras, cuando Dios lo llevó a Horeb, Dios quería que estuviera en Horeb. ¿Me entiendes? A veces tú llegas a un estado y Dios está esperando que llegues a ese estado para poderte hablar como Él siempre ha querido hacerlo. Vuelvo y le digo,
Jezabel declaró muerte sobre Elías. El infierno declaró muerte sobre Elías. Querían acabarlo. Y Elías es el único que a día de hoy, junto con Enoc, no ha muerto físicamente. Está en el reino de los cielos. Fíjese usted cómo es la cosa. No creas las mentiras del infierno para tu vida. Nosotros conocemos la historia de Elías a toro pasado. Él no la conocía. Usted no conoce la suya a todo pasado, pero usted tiene que trabajarla como está trabajando en la vida o trabajó en la vida de Elías. Dios lo entendió. Elías necesitaba entender ese Dios maravilloso, estar a solas con Él, siendo tratado en su mente, en su corazón y en su espíritu. Y él salió de su condición de la misma manera que entró. Dios no le mandó pastillas, ni le dijo vente a otra cita. No. Entró en esa condición porque dejó que la voz del infierno entrara en su mente. Te voy a matar, te voy a acabar con tu llamado, con tu visión, con tu ministerio. No has conseguido nada, mira lo que tú pensabas, eso no es así. ¿Y cómo salió? Escuchando la voz de Dios, que hay un futuro, que hay mucho por hacer, que hay bendición, que Dios te ha llamado con propósito, que hay una visión que hay que desarrollar, que Dios está obrando en muchas personas en otras partes de la nación, que hay intercesores, que hay evangelistas, que hay adoradores en espíritu y en verdad, que no estamos solos. Que no sepamos dónde están, no quiere decir que Dios no esté tratando con ellos. ¿Lo entiende? Hay personas que no están hoy aquí, que Dios las está tratando, quizás en Estados Unidos, en Italia, en Rusia están siendo tratadas, en Ucrania, y que mañana estarán aquí, tratadas por el Espíritu Santo. ¿Lo está entendiendo? Dios, usted lo está tratando hoy aquí, quizás porque mañana lo va a mandar a África, y lo está tratando ahora aquí. Usted no conoce el futuro, pero usted tiene que salir de esa cárcel en que muchas veces se ha metido solo. Y solo lo va a hacer escuchando el llamado que Dios tiene para usted, solo a través de ese llamado, de escuchar la voz sensible del Espíritu Santo, de recibir los sueños de Dios, de volverle a escuchar, tienes que hacer esto, tienes que ungir, tendrás que llamar a esto, tendrás que hacer lo otro, y usted misma rompe esas barreras que usted se ha creado, emocionales porque se ha atado en lo emocional, o mentales porque se ha atado en la mente con las voces del infierno. Pero nosotros no estamos solos, como Elías no estaba solo. Así que como mismo entró, así, ya conmigo, salió. Como mismo se levantó esa fortaleza mental fue destruida en el nombre de Jesús. Tienes que creerlo. Elías salió del monte Oreb creyéndolo. Y cuando llegó a Israel, se encuentra lo que había dicho la palabra de Dios, a un Eliseo. Esa es la siguiente historia, quizá para otro momento. A un Eliseo, al que le pone el manto encima. Y Eliseo deja todo para seguir el llamado. Elías no murió. Cuando tú le crees a Dios y cuando tú oyes la voz del Espíritu Santo, no va a morir lo que Dios sembró en tu interior. Tú tienes que entenderlo y recibirlo en esta mañana en tu corazón. Ponte en pie conmigo el día de hoy.